Vamos a hacer ese receso y posterior a esos 5 minutos continuamos, ¿vale? Entonces, ayer hablábamos de Kaizen. Terminamos la clase hablando de Kaizen, que son puntualidades o acciones puntuales en procesos, productos o servicios identificados en la cadena de valor de una organización donde requieren generar algún despliegue o alguna modificación o alguna revisión de esas gestiones para empezar a determinar qué viabilidades o qué rendimientos tienen o qué han encontrado dentro de esa objetividad apremiante de la cadena de valor de todo un sistema de gestión. Y obviamente el Kaizen es la corriente o el concepto que emana o que emite esas gestiones particulares en esos puntos neurálgicos de la organización o de un sistema de gestión, ¿vale? Y ahora vamos a pasar al concepto de Kaikaku. Kaikaku, vamos a leerlo y lo explicamos. Se refiere a un cambio profundo, radical, de evolución significativa y sistemática de un conjunto de procesos o infraestructuras con intención transformadora. Suele representar un salto cuántico en el modo de trabajo. Requiere de liderazgo calificado o cualificado y que coordine o acompañe. Cuando las organizaciones empiezan a denotar que sus sistemas de gestión, esto está marcado en la mejora continua y es importante que lo marquemos ahí, empiezan a notar que su sistema no está asociado a la gestión organizacional, a la cultura del mismo, a la misionalidad, a su plataforma estratégica, y empiezan a derivar que los resultados pues no generan valor, no, no estipulan conceptos o decisiones o actuaciones diferenciales dentro de las organizaciones, pues empieza a haber una coyuntura de que pues el sistema no está aportando lo que en sus inicios o en sus principios empezaron a identificar como esta buena herramienta que se aplica dentro de las organizaciones. Entonces se verifica por parte de la organización y más precisamente las personas que hacen parte de estos procesos, los implementadores de estos sistemas, empiezan a verificar con diagnósticos institucionales cuál es el objetivo o cuál es la, la posición dentro de la organización de este sistema desde sus inicios. Empiezan a verificar cómo se construyó, cuál fue el contexto que se emitió o cuál fue la herramienta que emitió el contexto de la organización y que dio esos vectores o esos datos para poder construir un plan estratégico institucional o un direccionamiento estratégico dentro de la organización y que emitiera todos los conceptos que vamos a ver más adelante, como los pilares, como un mapa de procesos, que se generaron organigramas institucionales acordes a la planta física de la organización, que se determinó una misionalidad objetiva frente al marco metodológico del contexto organizacional, de las partes interesadas y de las cuestiones internas y externas. Todos esos factores que influyen para empezar a construir un sistema integrado o un sistema de gestión. Cuando empezamos y damos resultados de estos diagnósticos institucionales con la verificación de ese camino frente a los instrumentos de medición, que son los KPIs o indicadores que generan el resultado final de toda la implementación de un sistema, pues nos dan ya unas variables para ver si el camino ha sido el correcto y desde su construcción y sus fases de planeación, implementación, verificación y la toma de decisiones, pues han tenido ese efecto que esperan o que esperaban en la organización. Si no hay hay un, como lo menciona aquí el concepto, un salto cuántico, una parte diferenciadora que marque esa gestión dentro de la organización y que llevamos tiempo tratando de implementar estas buenas prácticas, pues se debe empezar a analizar una revolución profunda, un cambio robusto, una gestión del cambio bastante considerable
y obviamente el concepto de Kaikaku, eso es lo que nos ofrece. Empezar a determinar que si el sistema está mal planteado desde sus inicios o tiene muchos factores que influyen en la curva descendente de este sistema o de los sistemas, pues debemos empezar a reestructurar todo el planteamiento de estos mismos, ¿vale? Entonces, Kaikaku lo que nos sugiere, este concepto nos sugiere, es que verifiquemos, obviamente, el todo del sistema y si es mucho más, por hablarlo en temas de porcentajes, mucho más grande el porcentaje de lo que no funciona frente a lo que funciona, pues uno de los resultados de estos diagnósticos sería empezar a aplicar un Kaikaku. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que vean cuáles son las posibles identificaciones de las que hablábamos anteriormente, muy general, que las vamos a ver muy puntualmente. Una reestructuración organizativa. Cuando hacemos una reestructuración organizacional o organizativa, eh, hablamos de lo que les mencionaba anteriormente. Cuando encontramos que, por ejemplo, la misionalidad está enmarcada en un cumplimiento hacia cierta unidad de medida en tema de tiempo y los resultados que emite esta misionalidad, esta visión, este direccionamiento estratégico o, o plataforma estratégica, porque lo van a encontrar así en, tanto en la norma ISO, lo menciona como direccionamiento estratégico, pero en algunos técnicos lo mencionan, algunos textos de bibliografía lo mencionan como plataforma estratégica, donde se construye el hacia dónde vamos, para dónde apuntamos como organización, definido por todas las partes interesadas, y vemos que los resultados o la implementación de unos indicadores que están asociados a la medición de ese camino y no están sujetos a la gestión, o sea, no dan el resultado que estamos esperando, pues debemos hacer un replanteamiento. Un replanteamiento puede estar estructurado dentro de la plataforma estratégica, donde estamos identificando unos objetivos y metas que no están acordes a lo que nosotros queremos orientar la organización, eh, que no tienen esa construcción de vida debidamente planificada a lo que estipulamos dentro de la identificación de dentro de nuestras metodologías del contexto organizacional de la organización y otros y diferentes factores que influyen en esa gestión y obviamente, pues como les decía anteriormente, si hay muchos factores o muchos componentes que hacen que la construcción no esté determinada, por ejemplo, nosotros no utilizamos una herramienta para establecer el contexto organizacional, hay herramientas para ello. Por, por ejemplo, una que es muy común, una matriz DOFA o un FODA. Esas matrices nos dan tanto el contexto interno y contexto interno con variables como de las que mencionan esas ciclas, que es fortalezas, amenazas, oportunidades. Todas esas variables nos aplican para poder determinar cuáles son nuestras necesidades apremiantes de identificación para poder empezar a construir nuestra plataforma estratégica, hacia dónde va la organización. Y si hay muchas variables que no están definidas o no están bien determinadas en ese sentido y que los procesos que determinamos pues no dan cumplimiento a esas metas o objetivos establecidos, pues lo que tenemos que hacer es una reestructuración, empezar a verificar la plataforma estratégica si la tenemos que modificar. Si el organigrama o los grupos de trabajo, organigramas de cargos o de departamentos o áreas están mal estructurados, pues debemos empezar a empalmarlos con los mapas de procesos, más precisamente con los procesos, para que cumplan con esa obligación de dar cumplimiento a esos objetivos estratégicos y metas estratégicas que nosotros planificamos. Todas esas variables que podemos encontrar dentro de un sistema de gestión, pues es una reestructuración organizacional. Y es importante que si eso está mal planteado, pues lo reconstruyamos y volvamos a analizarlo. No quiere decir esas gestiones porque la hemos hecho, lo hablo de manera particular, las hemos hecho y ha funcionado de manera objetiva. Y no quiere decir que desconozcamos la construcción de lo que ya se ha hecho. Los sistemas tienen esa claridad. Ya las versiones iniciales, las gestiones primarias de esta construcción, pues nos han generado algún atributo, nos han generado algún valor. Pero si no están dando
Lo que estábamos esperando, lo que se hace es una actualización de esas gestiones, de esos parámetros, de esos lineamientos, de esas construcciones que ya se han elaborado, pero pues no cumplen con las expectativas y necesidades que estamos esperando dentro de la organización. ¿Vale? Por ejemplo, les voy a contar un caso, un caso que nos pasó. Nos presentaron los estados financieros de las empresas frente a los servicios que ofrecían y obviamente les solicitamos también los indicadores de gestión frente a los procesos y los indicadores en el marco general da un cumplimiento del 14% en, en su todo global y frente a el rendimiento financiero de los servicios ofrecidos por la empresa daban un 96%. O sea, hay una desigualdad en el tema de lo que se está generando frente a lo que se está midiendo. Porque si nos está yendo muy bien financieramente, porque el sistema va en otro camino. Estamos determinando cosas que no son, estamos evaluando complejidades que no deberíamos evaluar, está mal estructurada la, el, los pilares de la organización en el sentido de lo que a dónde apuntamos y cómo lo vamos a hacer. Entonces, todos esos cuestionamientos se deben empezar a hacer dentro de la organización cuando están en el modo de implementación. Y como yo les he dicho, vamos a hablar de la implementación porque ustedes tienen que conocer cómo se hace eso dentro de la organización para que puedan ustedes verificar lo que están haciendo dentro de ellas, ¿vale? Otro ejemplo, el rediseño de un proceso de aprovisionamiento. Cuando no tenemos una estructura formada y fundada con conceptos claros en el sentido de qué recursos requerimos dentro de la organización, y no quiere decir que solo sean los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura, eh, ambientales, en fin, todos esos recursos que requiere la empresa y que debe conocer para poder establecerlos y empezarlos a adquirir o a tener a disposición en el momento de que se requieran. Y si no hay unos lineamientos, una estructuración bien, pues todos los procesos pueden construir toda su estructura de manera sólida, pero si no tienen todos los elementos que requieren, pues no van a poder dar cumplimiento a los indicadores de gestión. Y esto está muy fundado o muy forjado en el numeral 5 de estas normas, en el liderazgo. El liderazgo tiene que ser parte fundamental, yo lo llamo el núcleo central de estas adopciones, de estas buenas prácticas, porque si eso no va en ese camino, pues muchas de esas decisiones, por ejemplo, de los recursos o el aprovisionamiento de la organización para empezar a emitir o a dar ese salto de calidad o el salto cuántico, como menciona Kaikaku, para poder establecerlo como una cultura organizacional, pues no vamos a poder empezar a ejecutar las acciones que nos piden estas normas ISO frente a nuestros sistemas de gestión. Otro ejemplo, introducción a medidas de sostenibilidad. Y aquí hablamos mucho de la 14001. Cuando no tenemos contemplado todos los impactos y el desempeño ambiental frente a la ejecución de nuestra operación, pues vamos a incurrir en faltas inicialmente a sobrecostos en el sentido de no tener cuantitativamente estas gestiones y aparte, pues obviamente, pues no es sostenible demandar los recursos naturales de una manera eh, control, no controlada, porque pues eso nos va a incurrir ya en temas legales y si nosotros seguimos presentando esos errores en ese sentido, pues la empresa va a tener sanciones a nivel ambiental que son bastante considerables en el sentido económico, con las multas que se ponen en ese sentido, lo hablo en el ámbito colombiano, y si incurrimos, somos reiterativos en estos, pues vamos a tener ese problema a, aparte de las multas, vamos a estar también eh, teniendo el riesgo de que nos sellen o nos cierren la empresa, ¿vale? Entonces, pues nosotros debemos saber, primero, pues eso que está enmarcado dentro de la organización puntualmente y aparte también debemos tener en cuenta cuáles van a ser las medidas para poder tener la sostenibilidad de la organización.
Lo hablo en el marco de lo ambiental para ponerlo a colación, ya que estamos hablando de estas tres normas, pero también la sostenibilidad no habla solo del tema ambiental, sino del tema administrativo general para poder sostener una organización dentro, dentro del marco de su operación, pues debemos tener ciertas medidas establecidas, evaluadas y valoradas con insumos de información de datos que nos suministran todas esas herramientas que nos solicita o que están dentro del ámbito ya de las buenas prácticas de otras organizaciones que nos podrían servir como insumo para aplicarlas dentro de la organización y que nosotros las debemos derivar y aplicar dentro de la organización donde estamos a la medida que las necesita la organización. Muchas de las organizaciones, y aquí quiero hacer un paréntesis, utilizan mucho, creen que coger las herramientas que tienen las otras organizaciones y usarlas de una manera inmediata sin verificarlas, pues les van a servir. Y muchas de estas herramientas que han generado esas organizaciones para poder identificar esos vectores o esos datos que requieren estos sistemas, pues no tienen en cuenta que debe tener esa aplicatividad dentro de la organización. Deben verificar que les sirva, que cumpla con las necesidades expectativas dentro de la misma y obviamente cuando uno entra a revisar como auditor interno de estas gestiones, pues se da cuenta que son buenas prácticas que han tomado de otras organizaciones que ya están certificadas y obviamente encuentra uno vacíos o cosas que no han contemplado porque pues lo dejan al alcance de esa herramienta que han, que han dispuesto de otra organización. Entonces la sostenibilidad en el marco ambiental y en el marco organizacional pues debe estar bien considerada y debe tener obviamente un inicio para poder escalarse en el transcurso de la ejecución, ¿vale? Y ya por último, y uno que este también está el último aquí el Kaku, pero también está muy asociado al Kakushin. Cuando lo veamos se van a dar cuenta por qué es la migración a un sistema. Cuando nosotros ya generamos mucha información que requiere ser almacenada para dar veracidad a todo lo que gestionamos y que dé cumplimiento a lo que nosotros documentamos y que así lo hacemos porque pues los sistemas lo que emiten es, por favor muéstreme la documentación que ustedes han generado para demostrar que así lo hacen y frente a eso pues deben haber unos registros que esos registros pues dan soporte a esas actividades que hemos planteado dentro de nuestros tipos documentales, programas, procedimientos, instructivos, planes, matrices, etcétera. Cuando ya llevamos un camino robusto dentro de la implementación de estos sistemas, pues vemos la necesidad de que esa información, pues año tras año, periodo tras periodo, pues va incrementando. Entonces vemos una obligación, una necesidad de implementar un sistema, una tecnología para encaminar toda esa información a tenerla a disposición, porque una de las obligaciones es que numeral 7.5 dentro de la norma ISO, de las tres que estamos a colación, es tener esta información disponible, tanto para los funcionarios como a las partes interesadas, auditoría interna, auditoría externa o auditoría de certificación. Esas son las tres fases que hay para poder verificar el cumplimiento de la misma. Entonces, esa migración, pues se ve una necesidad apremiante para ejecutarla. Y adicionalmente, cuando las empresas van en ese camino, el problema es cómo hacerlo. No tienen el cómo hacerlo porque pues hay algunas herramientas en el mercado que ofrecen el servicio de llevar esa información allá, pero no les dicen cómo, sino les dan ese aplicativo, hay algunas instrucciones de uso dentro del sistema, pero hay dentro de la organización unas complejidades que el sistema desconoce y cuando hacen esa migración de una manera no consciente y sin una planificación, pues pueden generar bastantes inconvenientes de pérdida de esa información. Cuando se pierde información, se pierde el periodo que soporta esa información. Entonces, es como si en ese periodo no se hubiera hecho nada. Y claro, si hay varias
partes que en esas partes suceda, pues vamos a tener bastante imprevistos o bastantes inconvenientes que al final pues van a desvirtuar lo que hemos hecho dentro de la organización y más precisamente dentro de los sistemas de gestión. Entonces, ese es el famoso Kaikaku, que es la, el cambio profundo, la revolución radical que hace que cambie una gran gestión que aborda a un gran porcentaje del sistema y que da la, la, la premisa de que no está cumpliendo con las expectativas y necesidades de la organización, ¿vale? Entonces, cuando vean esas gestiones, cuando vean un cambio de gestión, cuando vean un cambio de gestión de manera global, ustedes pueden decir que en la empresa se generó el concepto de Kaikaku. Y ya por último, para concluir, en los tres conceptos que traemos a colación de las buenas prácticas y de la mejora continua, pues vamos a hablar del Kakushin. El Kakushin es muy similar al Kaikaku, pero tiene algo muy diferenciador. Vamos a leerlo y ya lo vamos a hablar un poco más. El Kakushin se refiere a innovación, cambio inédito que conlleva ataque a premisar a ententes, acuerdos mantenidos sin cuestionar, corresponden a la introducción de nuevos paradigmas que rompen el statu quo de un mercado, cultura o negocio. El statu quo es como vienen ejecutando la organización hasta el día de hoy, desde sus inicios hasta el día de hoy o hasta su presente. Se relaciona con aquellos momentos de destrucción y creación y por ello deben ser cuidadosa y colectivamente acordados y guiados. Este interactúa mucho con los otros dos conceptos. Uno, estamos hablando de revolución y que destruyen, lo ponen en ese término, cosas que ya venían ejecutándose dentro de la organización, pero lo destruyen para construir sobre eso. Ejemplo, si hay empresas que necesitan alguna evolución en manera de tecnificación, pues los procesos que se venían haciendo manuales, los procedimientos que se venían haciendo manuales, pues se destruyen, se relegan a los documentos, a obsoletos y empieza a aplicar esa gestión de tecnología implementada a mejorar rendimientos, a optimizar procesos, en fin. Este cambio inédito está muy relacionado al tema de sistematización, tecnificación y, y implementar tecnología dentro de las organizaciones. Y como les decía yo en la clase anterior, la 9001 viene en ese concepto de ya de tecnificar, y estos conceptos tienen más de 200 años y nos siguen dando variables que siguen atribuyendo conceptos que hoy en día manejamos, que es empezar a estructurar dentro de la organización, a empezar a identificar cuáles procesos pueden tener esa verificación o ese análisis de empezar a darles temas más de tecnología, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los ejemplos para dar un poquito más de claridad en este concepto. La introducción de dispositivos móviles inteligentes. Muchas de las gestiones han incluido, por ejemplo, en las empresas de logística, mucho tema en tecnología de aplicaciones. A hoy en día, nosotros podemos, y ya nos parece una, una, por ponerle un término, una simplicidad poder rastrear en tiempo real nuestros paquetes que enviamos desde China a nuestros países de origen. Por ejemplo, yo puedo rastrear en las aplicaciones que compro o las que yo he comprado, cosas que vienen de China y puedo rastrear en dónde está mi paquete. Sé dónde está, en qué parte está. Hoy en día, pues para todos ya es como algo muy cotidiano que nos ha pasado en la vida, que ya podemos ver nosotros dónde está el paquete, pero si somos de la vieja guardia, los que estamos aquí, conocemos que eso era antes,
vía telefónica. Llamábamos a nuestra empresa de logística y decíamos, señorita, es que estoy averiguando por dónde está mi paquete, y ellos allá empezaban a derivar la información a cada uno de los responsables. Entonces, enviar al coordinador de embalaje, el coordinador de embalaje iba y verificaba con los logísticos, empezaba a coordinar con los de las otras áreas o otras partes de geográficas donde estaban o tenían las bases para recibir esa información o esos paquetes, y ya después de un tiempo prolongado nos decían, no, su paquete está en carretera y todavía sigue en el camión. Entonces, después de cierto tiempo, no quiero decir un tiempo veraz porque pues, ¿para qué? Pero sí era bastante considerable la información que ahora nos emitían en ese sentido. Nos emitían la información muy, muy dispersa, y obviamente nos quedaba a nosotros como el sinsabor, como de que eso fuera real. Ahora, con estos dispositivos móviles, pues nos generaron esa confianza, esa tranquilidad y esa garantía de que nuestro paquete está en los lugares y en qué estado está. Está en entrega, está en embalaje, en fin. Y obviamente también pues nos determinan, nos dan alertas si el producto pues se devolvió por X o Y motivo. Entonces, esa tranquilidad pues la generó estas aplicaciones, estas tecnificaciones en esas empresas. En nuestros países de origen, y pues veo que aquí también hay gente en Estados Unidos, pero en los países orientales ahora hay bastantes o diferentes elementos de transporte. Entonces, nosotros aquí conocemos pues los de transporte, los normales, el taxi, el servicio público que cogemos en la calle, o ahora con aplicaciones que también nos ayudan a generar ese cambio institucional. Ustedes saben bien que también eso antes se manejaba vía telefónica, entonces uno llamaba y después pasaron a poderlo solicitar por medio de chat. Ahora ya hay una aplicación destinada y formalizada, y son empresas constituidas que generan estos servicios que les dieron esa aplicatividad y diferenciación, que ahora no solo es servicio público, sino también puedes encontrar personas que trabajan en sus carros particulares y nos pueden generar esos servicios. Y en la cultura oriental ya hay facilidad para poder, bueno, en la cultura oriental, en los países orientales, más precisamente China y Japón, Corea, ya usted puede solicitar tanto un helicóptero o como un dron, que ya le puede dar esa necesidad, porque en esos países tienen la complejidad de que pues son muchos habitantes, y pues eso genera muchos altercados de desplazamientos, muchas demoras, y obviamente pues necesitan transportarse en diferentes vías aéreas, y ahora hay servicio de público en modo de helicóptero, y ahora también allá hay servicio en modo de dron, que lo suben a uno. Pues no son los drones que tenemos aquí, que son pequeñitos, sino que obviamente son a disposición de poder llevar un ser humano. Empezaron a llevar paquetes con esas gestiones y llevaron o lo derivaron a la aplicatividad de poder transportar personas, ¿vale? Entonces, para que vean que pues la evolución, que es el capuchín, el cambio inédito en el tema de tecnificación, y ya empezar a pensar en que las industrias, pues, si no están pensando en el futuro, pues van a ser o relegadas, o van a ser absorbidas por otras entidades. No sé si ustedes conocen el caso de Blockbuster, pero Blockbuster era en su época los pioneros en el sentido de alquiler de películas. Ellos ofrecían el servicio al que se afiliaba con ellos a alquilarle todas las películas que estaban antes de cartelera, o ya habían salido de cartelera, perdón, para uno empezarlas a alquilar y poder llevarlas a sus reproductores, en su momento CDs, VHS, lo que antes se usaba para poderlas ver. Y ellos tuvieron la opción de comprar Netflix. Y los dueños de Blockbuster no vieron como la necesidad de
eh, de que eso era una herramienta que les iba a funcionar y eh, determinaron no generar ese kakushin en su empresa y no lo hicieron. Ya conocen el resultado final para la gente que interactúa con Netflix y las otras diferentes plataformas que hay ahora, porque pues no es solo Netflix, hay muchas más, y saben el resultado final de Blockbuster. Se quebró. Entonces, ese es el concepto de Kakushin y obviamente en las empresas pues está enmarcado en cada uno de sus procesos, en sus diferenciaciones. Pues yo les emito y emano estos ejemplos frente a lo que traemos acá, inmigración a la nube, entregas en última milla de logística, como les decía, transportes, diferentes tipos de transportes. Ahora no solo hay trenes, aviones, carros, sino hay otras tecnologías que han aportado valor a estas empresas y obviamente han migrado a esas necesidades apremiantes que es abolir lo que estaban haciendo anteriormente y empezar a empujar nuevas tecnologías, nuevos canales que les han aportado valor y ha empezado a dar puntos diferenciadores en el mercado donde se interaccionan sus gestiones. Entonces, claro, eso ha dado un salto cuántico, una trascendencia a nivel organizacional y pues cuando lo vean dentro de las organizaciones, pues van a encontrar, van a tener en cuenta ya el concepto de Kakushin. Kakushin eso es lo que trata de decir. Son gestiones de innovación, innovadoras dentro de las organizaciones que el concepto de ellos es destruir para construir. Y obviamente, pues la destrucción es abolir eso que estaban haciendo en ese punto neurálgico de la cadena de valor y obviamente aplicar tecnológicamente sistematizaciones que les aportan muchísimo más valor a lo como lo hacían anteriormente, ¿vale? Y eso damos por concluido el tema de los conceptos principales de la mejora continua y la gestión de estas buenas prácticas que se emiten en estos tres conceptos. Y por último, para darles un contexto de lo que hemos visto en estos tres términos, voy a mostrarles un video que conlleva la integración de estos tres conceptos dentro de la aplicatividad que se puede generar en una organización. No quiere decir que en la organización se case con un concepto, no, pueden trascender los tres dentro de las organizaciones. Entonces, va a permitirme parar un momento la presentación para poder conectar el video. Como les digo, como les dije el día de ayer y les voy a reiterar lo del día de hoy, por favor les pido que cuando ponga el video, porque a mí me mutean para poner el volumen del video, me digan que sí, profe, sí lo vemos, o un dedito así para ya darle rienda suelta al video completo, ¿vale? Les agradezco. ¿Se oye? Ay, no creo que se oye. Y la mejora continua son sinónimos de evolución, pero la mejora continua no es la única manera de evolucionar. En este vídeo explicaremos las diferencias y la complementariedad entre la mejora continua y las reingenierías. Como ya anticipamos en el primer vídeo de la serie de mejora continua, ya vimos que la calidad y la mejora continua son sinónimos de evolución, pero la mejora continua no es la única manera de evolucionar. En este vídeo explicaremos las diferencias y la complementariedad entre la mejora continua y las reingenierías. Survival is optional. No one has to change. La supervivencia es opcional. Como ya vimos, Deming defendía que es mucho más importante el cómo cambiamos que el hecho de cambiar en sí. El aprendizaje organizacional es la única herramienta de supervivencia. Entre los diferentes tipos de mejora continua frente a la evolución natural de las organizaciones tradicionales tenemos las tres Ks. Primero, el Kaizen. La mejora continua son, como vimos, pequeñas mejoras incrementales, todo el mundo, todos los días, en todos lados. La innovación y el aprendizaje de cada día, como decía Masaaki Imai. Este concepto surgió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas estadounidenses ayudaron a la reconstrucción de la industria japonesa. Dada la escasez de tiempo y de recursos materiales, las mejoras inmediatas y drásticas no eran viables. Sin embargo, adoptaron un enfoque que enfatizaba el cambio continuo e incremental, transformando así la mejora continua en la clave del cambio. Kaizen se enfoca en la mejora continua a través de cambios positivos y graduales, involucrando a todos los empleados.
esto ayuda a que todos vayan en una sola dirección, y el fin último es la mejora continua y la estandarización. Siguiendo el dibujo de la diapositiva, Kaizen se identificaría con ir martilleando poco a poco. Pero dentro de las diferentes maneras de evolucionar, más allá de la mejora continua, encontramos también el Kaikaku. Es un cambio radical o revolucionario. Es una gran mejora, una actividad grande y amplia, normalmente iniciada y liderada por ejecutivos o la alta dirección. Hablamos de planes de mejoras, reingenierías o workshops, dependiendo de la escala. Hay que revisar lo que hacemos y diseñar un plan de mejora que nos lleve a un nivel superior de rendimiento. Se trata de la innovación y el aprendizaje a mayor escala. Si el Kaizen era ir martillando poco a poco, el Kaikaku se identificaría más con pegar un martillazo, siendo este el plan de mejora. Y por último, el Kakushin, que significa innovación disruptiva. En este concepto, los cambios resultan de un completo distanciamiento de la situación existente, alterando totalmente su infraestructura, sus parámetros y premisas básicas. Una tecnología, una metodología o una combinación de ellas hace dar un salto enorme a nivel de estándar. El uso de un nuevo tratamiento revolucionario, la inteligencia artificial en una tarea, etc. Resumiendo, Kaizen es mejora continua, muchos pequeños cambios, jugar a lo mismo, pero cada día un poco mejor. Kaikaku es algo revolucionario, un cambio radical, jugar a lo mismo, pero cambiando las reglas. Y el Kakushin es la innovación, la renovación y la disrupción, jugar a otro juego completamente diferente. Centrándonos en las dos primeras, en la mejora continua y en las reingenierías, vemos cómo las organizaciones tradicionales juegan a las reingenierías periódicas y entre unas y otras mantenerse. Pero las organizaciones que no están cambiando se degradan. Con eso no es suficiente. Como decía Lord Kelvin, las organizaciones son enfermas crónicas de entropía. En este punto recomendamos ver el videotutorial sobre qué es la calidad y para qué sirve. La mejora continua es la que proviene del inexorable deterioro del tiempo, la entropía, que hace que las organizaciones no retrocedan. Lo que consigo con la mejora continua es que en los periodos en los que la organización no está haciendo una reingeniería no solo se mantenga, sino que se sigan consiguiendo mejoras. En realidad, cuando uno plantea reingenierías periódicas, si no haces nada entre una y otra, lo que ocurre es que llega un momento en que no aprendes nada, no aporta a la organización. Pero no solo eso. La mejora continua nutre de ideas a la reingeniería, montones de cosas que se aprenden en el día a día, pero que no se pueden implementar ya que necesitan un cambio de mayor envergadura y recursos. Si no se alimenta ese aprendizaje con el Kaizen, las reingenierías son cada vez de menor calado, las ideas se agotan. Pero si por el contrario se alimenta la innovación de todos los días, el día que se puede implantar una innovación de envergadura, se pueden probar cosas que se aprenden en el día a día, pero que necesitan de escala. La mejora continua es trabajar para la siguiente reingeniería. El Kaizen es un sistema y una filosofía de la mejora continua, que resulta esencial, no solo para consolidar los resultados obtenidos a través de la reingeniería de los procesos, sino que requiere previamente de la reingeniería para hacer realidad tanto la gestión de la calidad total como el mantenimiento productivo total. Así pues, el Kaizen y las reingenierías de los procesos, o el Kaikaku, se interrelacionan y autoinfluyen mutuamente. Bueno, ¿qué les pareció? Aquí es la conclusión, la síntesis de lo que veníamos hablando, de la integración de estos tres conceptos. Y como concluía el video, la reingeniería de estas buenas prácticas, de cada uno de estos conceptos, pues lo que mejora dentro de la organización es dar puntos neurálgicos y verificaciones constantes del rendimiento de la organización. Si nosotros no evidenciamos que en cada gestión puntual de la organización hay una evolución favorable para cada una de ellas, pues vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos problemas que hemos presentado. Si ustedes están en organizaciones y ven reiterados problemas, como por ejemplo en la parte operativa, eh, enviamos los vehículos a los requerimientos tarde, o vemos gestiones que los puestos de trabajo siempre pues tienen falencias en el sentido de que
no cubrimos la totalidad de las necesidades que nos pide la legislación y todas las necesidades que nos pide el funcionario y en fin, todas esas variables que están emitidas en esas diferencias, en esos puntos neurálgicos de la organización, en el todo de la misma, pues es porque no estamos haciendo un mejoramiento continuo. Eso es lo que nosotros vendemos si estamos en la parte de implementación a las organizaciones y es el romper ese paradigma organizacional de que estas buenas prácticas lo que les van a mostrar es un mejoramiento continuo constante. Siempre van a haber evolución dentro de la organización y van a empezar a encontrar puntos diferenciadores o como lo denominan en las normas ISO, puntos de control que debemos tener eh, evaluados, identificados para dar esos saltos de calidad o esa estructura de alto nivel que requieren las organizaciones, ¿vale? Espero les haya quedado claro, espero si no conocían estos conceptos, pues, y los han ejecutado dentro de las organizaciones, pues ya están derivando de dónde vienen esas raíces, de dónde han generado esas aplicaciones y todos estos conceptos han generado las herramientas como un Canvas, como los 5 por qué, como la espina de pescado de Ishikawa, todas esas herramientas que hemos utilizado de alguna u otra manera para poder identificar dentro de las organizaciones esas necesidades apremiantes de mejoramiento continuo. ¿Vale? Vamos a seguir viendo las diapositivas. Me regalan un segundo. Creo que me toca otra. Ya que tuve la premura o la necesidad de salirme, ustedes, y me disculpan, me regalan un sí, si están viendo mi pantalla. Todo lo hago porque yo lo pongo en presentación y me ha pasado que a veces no presento. Listo, gracias, Enrique. Alison, muchas gracias. Me agrada que participen, muchas gracias. Y ya vamos a entrar en lo que les he mencionado en la tabla de contenido del día de ayer para desagregar qué es un sistema. Es importante que conozcamos el concepto del sistema porque puede ser una obviedad, pero nosotros debemos tener claro el concepto de un sistema para poder ya segmentarlo a un sistema de gestión y posterior a ello pasar a un sistema integrado de gestión. Porque nosotros en el día a día convivimos con estos sistemas y vamos a empezar a leerlos y a verlos, ¿vale? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que sirve para algo, es decir, cumple con una misión o un fin determinado y que funciona como un todo gracias a la interacción de sus componentes. Algunos ejemplos de sistemas pueden ser los siguientes. Ya empezamos a ver que un sistema es un conjunto de elementos, ¿cuáles? Cualquiera que encontremos, cada uno con una especialidad, una necesidad y una obligación o una misión objetiva para dar cumplimiento a un todo de lo que se sugiere o que necesita ese sistema, ¿vale? ¿Cuáles sistemas interactuamos nosotros en nuestro diario vivir y en nuestro cuerpo, por ejemplo? El sistema circulatorio de nuestro propio cuerpo, formado por sangre, el corazón, las venas, las arterias, los capilares, y cuyo fin es transportar sustancias entre órganos, perdón, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, etcétera, y regula la temperatura del cuerpo. Cada uno de estos componentes que están emitidos o que hacen parte de este sistema circulatorio, cumplen una función. La sangre, pues, es la que conduce todas estas sustancias que requerimos nosotros en nuestro cuerpo y en nuestros órganos para poder funcionar como tal. Obviamente el corazón es el motor que bombea esta sangre y pues las venas es nuestros circuitos por donde pasa esto, las venas, las arterias y obviamente los capilares pues tienen su función principal, porque tienen otras, pues es manejar la temperatura del cuerpo y también asociar varios factores externos a los que el cuerpo reacciona por otros sistemas que tenemos dentro de nuestro organismo. Obviamente, nosotros somos sistemas integrados de gestión. ¿Por qué? Porque
tenemos interactuado o tenemos dentro de nuestro cuerpo interacciones con diferentes sistemas. Cada uno cumple con un factor, con una necesidad, con una misionalidad, pero se articulan, interactúan y derivan al fin de mantenernos vivos. Eso es el concepto y el ejemplo que traíamos a colación de un sistema circulatorio. También tenemos otros sistemas. Perdón. Bueno, perdón, me pasó la diapositiva. Otros sistemas. El sistema electoral. ¿Qué permite ese sistema? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su misionalidad en este sistema? Permite a los ciudadanos intervenir en decisiones políticas a través de un voto. Nosotros requerimos de un sistema completo para poder garantizar que nuestro derecho, que es el voto, pues se pueda ejercer de la mejor manera. ¿Con qué? Con diferentes componentes que tenemos dentro de este sistema electoral para que cubra la necesidad de que se pueda elegir se pueda, sí, se pueda elegir a una persona que se ha postulado para un cargo público. ¿De qué está compuesto este sistema? Por una serie de reglas, aquí ya empezamos a ver lineamientos, que eso también nos empieza a dar determinaciones, que es diferente al que teníamos anteriormente. Obviamente también hay lineamientos estrictos, que por ejemplo nosotros no podemos, si somos opositivo, pues no nos podemos poner a positivo, pues porque no es el mismo, pero pues son intrínsecos, eso ya un poco más puntual, más médico, pero pues acá esto es un poco más legislativo, que pues nos dan las atribuciones, que debe haber unos componentes, unas instancias que generan esas reglas. Ese compuesto está por una serie de reglas para organizar las elecciones, como el Consejo de Estado y los diferentes componentes que deben estar enmarcados dentro de cada uno de nuestros países. Yo lo hablo en el ámbito colombiano, me disculpan si allá se llama diferente, o referendos, colegios electorales, urnas, papeletas con las opciones de elegir, censo electoral, votantes, miembros de las mesas electorales, mecanismos para procesar, comunicar los resultados, sistemas de conteo de los votos, en fin, veedores de estas gestiones, todo un sistema que está compuesto por diferentes elementos que nos dan la garantía para que los ciudadanos puedan intervenir en las decisiones políticas que emitimos frente a nuestro derecho, que es el voto. Sea en Colombia, sea en Estados Unidos, sea en Bolivia, sea en Panamá, sea en Venezuela, sea donde sea. Se ha desvirtuado un poco la democracia en ciertos países, pero pues a eso no lo traemos a colación porque pues no es nuestro score, pero a hoy la gran mayoría de los países tenemos la posibilidad de todavía ejercer nuestro derecho al voto. Y ya por último, el otro sistema que traemos, y obviamente esto es para que empiecen a verificar el espectro de cómo funciona un sistema, y ya vamos a empezar a hablar de los sistemas de gestión y sus componentes y cómo se diferencia qué es un sistema, porque es un conjunto de actividades encaminadas a un mismo fin, conjunto de actividades encaminadas a un mismo fin. Eso es un sistema. Y ya por último vamos a ver este ejemplo. El ejemplo es el del sistema monetario, constituido por el ente regulador Banco de la República en Colombia, en el de ustedes puede tener, en su país puede tener otra denominación, que es el encargado de la fábrica de la moneda, la, de la moneda propia del país, del tipo de cambio, de la actividad que puede intercambiar frente a otras monedas de otros países, los intermediarios financieros, quien regula a la banca, bancos privados, semipúblicos, en fin. Eh, también entre los intermediarios también están las casas de cambio, etcétera. Hay muchos componentes que están enmarcados y que hay una construcción completa para poder nosotros tener esa balanza comercial y adicionalmente tener un poder adquisitivo con una moneda o con un valor dinero que nos da poder para poder comprar lo que necesitamos para subsistir. Eso debe estar regulado porque si no, pues cualquier persona
podría emitir papel de dinero, papel que valga valor, o que cueste, que crea que vale algo, y obviamente, pues eso estaría totalmente desproporcionado y se desvirtuaría este sistema monetario que nos da la simpleza a nosotros, que nosotros solo utilizamos la gran mayoría el valor o el valor moneda, el dinero, para nuestra necesidad de recursos. Su principal función es facilitar las transacciones de bienes y servicios entre personas, lo que hablábamos anteriormente. Este sistema, pues, queríamos traerles a colación diferentes clases de sistemas para que vieran cómo se constituye y cuáles son los componentes, porque nosotros podemos tenerlo en el día a día, pero desconocemos cuáles son los componentes, obviamente. No los trajimos todos porque pues tendríamos 1500 diapositivas, porque pues el sistema electoral tiene N componentes, N partes interesadas, para ponerlo en términos de ISO, que nos consolidan todo el sistema, igual en el sistema monetario, igual en el sistema circulatorio que hablábamos anteriormente, pero era para abrirles el espectro de que conocieran cómo se construye o qué elementos tiene un sistema para generar ese valor o esa misionalidad que se construye desde la necesidad premiante de esta especialidad, ¿vale? Entonces, un sistema electoral, un sistema monetario y un sistema circulatorio que tienen diferentes componentes, que tienen diferentes accionares, que tienen diferentes gestiones, porque pues cada uno tiene su particularidad, su misionalidad, y obviamente la idea es que pudieran ustedes observar cómo opera o cómo operan estos sistemas, estos ejemplos de sistemas que existen en nuestro diario vivir. Siendo en Colombia las 7 y las 8, que acaba de cambiar en mi reloj, vamos a dar el pequeño break de 5 minutos y me vuelvo yo a intervenir. Les pido por favor que no se desconecten, que sigan conectados, que vayan al baño, estiren las piernas, si quieren tomar agua, hagan esto en estos 5 minutos y nos volvemos a conectar. Yo cuento los 5 minutos desde las 8 a las 8:05 y sigo con el tema que sigue a continuación, ¿vale? Entonces, por favor, les pido respeto en el tema de la puntualidad y ya nos vemos. Listo. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Entonces, damos por cerrado los ejemplos de sistemas y pasamos a las características que pueden tener un sistema. ¿Cuáles? Los que estamos viendo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Como les decía, estamos rodeados de sistemas que nos permiten conseguir fines de los más diversos. Todos los sistemas se caracterizan porque los elementos interrelacionados actúan como un todo con el objetivo de lograr una misión. Cada uno tiene su función específica para dar cumplimiento a la misión del sistema. La disposición de cada uno de los elementos que componen el sistema es esencial para cada uno de los funcionamientos. Si ustedes en el sistema circulatorio, por ejemplo, sacan las venas o las arterias, pues el sistema no va a funcionar y la conclusión es que, o el corazón, es que el sistema no va a funcionar. Entonces, cada uno de los elementos son esenciales dentro de cada sistema. Si tú interactúas con uno y en el sentido de que sale o no está contemplado, en el sentido de que lo van a contemplar que es que pues relegado del sistema, pues el sistema se vuelve inoperante, ¿vale? Si se quitan o se añaden nuevos elementos, el sistema cambia. Por ejemplo, un marcapasos en el sistema circulatorio, pues todos los componentes del sistema se tienen que adaptar al aparato tecnológico que genera esa necesidad. Los marcapasos, y pues no soy experto en el tema, pero pues por ejemplo los marcapasos se usan
cuando los latidos del corazón pues no son los normales y pues el corazón tiene una necesidad de tener un acompañamiento, por ponerlo en ese término, o una ayuda que ayude a bombear, valga la redundancia, ayude a bombear o a emitir todo lo que hace el corazón, que es derivar y irrigar la sangre por todos los canales del cuerpo humano y obviamente pues para que todos las partes del cuerpo tengan el líquido como la sangre para poder funcionar. Entonces, si tú incluyes el marcapaso dentro del corazón, pues vas a ver que ese componente externo, obviamente este componente tiene unos atributos que está contemplado, tiene ya una planificación para ingresar al sistema. Eso no fue que, no, mañana usted tiene un marcapasos y van y se lo ponen, no. Hay un estudio médico, hay una junta médica donde establecen todas las condiciones y lineamientos que deben contemplar para poder hacer partícipe al cuerpo humano de ese nuevo miembro, de ese nuevo elemento. Entonces, pues obviamente eso deriva a que los otros elementos pues sean considerados y tengan claridad de que eso debe empezar a funcionar. Por ejemplo, a veces en el cuerpo humano, cuando se instalan estos aparatos tecnológicos, pues el tema de las varices, el tema de las arterias y las venas se empieza a, a modificar en el sentido pues que tienen otras composiciones en la particularidad del sistema, entonces pues se va a notar en esos otros componentes. Y así sucesivamente, si nosotros tuviéramos la posibilidad en el sistema electoral de generar el tema biométrico o el tema de registro de huella para poder hacer nuestro derecho al voto, pues el sistema completo cambiaría. Ya los veedores o las personas que acompañan a que no haya fraude dentro de estas gestiones, pues ya no serían en ese sentido y tendríamos que transformar esas personas que son personas están de manera física, pues tendrían que ser ya desarrolladores o la parte de seguridad electrónica que corroboren que esta gestión no tenga esas posibilidades de tener algunos hackers que puedan modificar ese nuevo elemento que sería parte de este ejemplo, como los que traemos a colación, y así sucesivamente. Si el sistema se divide, no se consiguen más sistemas iguales. Por el contrario, es muy probable que el sistema deje de funcionar. Lo hablábamos anteriormente. Sácale un componente al sistema circulatorio y obviamente vas a tener problemas. ¿Puede subsistir? Yo diría que sí, no, pero pues tendrían que añadir reemplazos como el ejemplo que les ponía anteriormente. Obviamente no es, o sea, no es el deber ser, pero en algunos casos puede pasar. En el tema del cuerpo humano, pues es muy estricto la necesidad de cada elemento, pero en el sistema electoral, dependiendo de cuál sistema se hable, podría subsistir, pero tendería, tendería a abolirse o a ser ineficiente y obsoleto, ¿vale? Eh, como dice acá, que lo haga de manera defectuosa o con un comportamiento distinto al originario. Pues empieza a cambiar, a mutar su gestión, su operación, y obviamente eso pues efectúa resultados diferentes. Y ya por último, otra característica de un sistema es el comportamiento de un sistema. El comportamiento de un sistema no se puede predecir dividiéndolo y analizando por sus partes, pues dicho comportamiento depende de la estructura global. Si tú analizas cada elemento dividiéndolo de los otros, pues no vas a tener la coyuntura de la función que cumple ese elemento, porque la parte de la interacción con el elemento que hace parte del sistema, por eso es un conjunto de elementos encaminados a un mismo fin, pues no va a tener el mismo resultado si lo segmentas individualmente. Si tú lo consolidas dentro del todo que hace parte del sistema, pues te va a dar los rendimientos esperados y las evidencias
que debes emitir, porque cada componente o cada elemento que construye ese sistema le da atribuciones o elementos para que la otra parte o el otro elemento pues se, se, se ejecute o actúe de la manera que se requiere. Si tú lo sacas y lo evalúas solo, pues obviamente no va a cumplir con los elementos que tiene dentro de la gestión de todo el sistema, ¿vale? Entonces, esas son las características que tiene un sistema y obviamente ustedes lo deben conocer porque ustedes van a evaluar los sistemas de gestión, van a verificar la aplicatividad de estos mismos y obviamente ya empiezan ustedes a derivar sus pensamientos a cómo nosotros podemos aplicar dentro de una organización todas estas características o todos estos ejemplos que hemos traído a colación para que vean cómo empiezan a operar dentro de las organizaciones. Y ya pasamos a los sistemas de gestión dentro de una organización y ya vamos a hablar de la definición para que vean el, la diferenciación y la segmentación a lo que se requiere o lo que define la norma ISO dentro de las organizaciones como un sistema de gestión. Acuérdense bien, y lo he reiterado varias veces para que se les guarde eso en la memoria. Conjunto, sistema, solo sistema. Conjunto de elementos encaminados a un mismo fin. Sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización. Ya lo empieza a segmentar. 3.1, 3.01, ya hablamos de esos números, interrelacionados o que interactúan para establecer a veces lineamientos, hablaban en los anteriores lineamientos, aquí son políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos planteados. Los objetivos que hablábamos anteriormente, los objetivos y metas estratégicas que se fijan dentro de lo que ya estipula la organización, cómo, hacia dónde vamos a apuntar y ese objetivo y meta es lo que nosotros debemos verificar en los resultados que planteamos inicialmente en la planificación, soportados con el contexto organizacional que hemos identificado dentro de donde interactuamos organizacionalmente hablando. Vamos a volverlo a leer. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Y yo lo traje textualmente como lo menciona la norma porque quería enmarcarles un factor. Si ustedes ven esos numerales traen a colación la norma 9000, la ISO 9000. Ustedes saben bien, o si no saben, pues se los voy a nombrar. Como hablábamos anteriormente en la presentación de lo que vamos a ver dentro de esta capacitación, pues estamos estableciendo también dentro de las normas certificables también los componentes que hacen que estas normas pues surjan o fluyan de una manera consciente y objetiva dentro de las organizaciones. Y por ello también vamos a hablar de las normas complementarias que amplían o describen un poco más completo, por poner un término, las necesidades apremiantes de ciertos conceptos dentro de las normas certificables. Por ello, cuando se aplican estas normas dentro de las organizaciones, siempre hay posiciones encontradas frente a la definición de cierta terminología. Por ejemplo, políticas, objetivos, procesos. Si usted habla con un abogado de un proceso, le va a decir una definición totalmente diferente, puede ser, ¿no? Es ponerle un caso, a la que trae la ISO, porque ellos lo conciben de otra manera. Si estamos hablando de los procesos que aplican dentro de las buenas prácticas, como estas normas ISO, pues el único concepto es el que define la 9000. La 9000 es la que trae los términos y definiciones más robustos que tienen estas especialidades. Más sin embargo, no quiere decir que las demás no tengan definiciones, porque obviamente cada una por su especialidad, pues necesita traer definiciones asociadas a cada una de ellas. Más sin embargo,
esta norma ISO, que es la 9000, nos emite los conceptos generales de toda esta terminología que nosotros requerimos definir dentro de la organización. ¿Por qué? Por lo anteriormente mencionado. Cuando hay implementaciones dentro de la organización, hay tendencia a debatir terminología que generan discrepancias por posiciones encontradas. Y eso, pues obviamente no deja concluir algunas actividades dentro de esa gestión. La norma ISO o la Organización Internacional de Normalización se dio cuenta de esas complejidades y obviamente pues estipuló o generó una guía complementaria como la 9000 que derivó las definiciones y terminología que a hoy en día aplicamos o consultamos para poder dar claridad al término que traemos a colación o al que necesitamos. Obviamente, en las otras especialidades hay terminología que dentro de sus normas guías y frente a la norma certificable, pues también traen sus conceptos, pero lo que se busca es manejar una sola definición. En estos que trae a colación la 9000, pues son los más utilizados a nivel general y pues la que es la galante, el documento rector que da esa definición, esa única definición es la 9001. Por eso, cuando hacen alguna definición dentro de la organización, les piden unas definiciones y las definiciones que deben emitir, pues deben salir de esta 9000. Cuando apliquemos la de calidad y las demás en el sentido de estos términos generales. Obviamente si hay puntualidades como inocuidad, seguridad y otras definiciones, pues debemos acudir a los que traen esas normas ISO. Pero, pues, los más generales los trae la 9000. Traigo eso a colación porque van a encontrar esas discrepancias cuando si hacen parte de organizaciones van a haber debates en ese sentido. Y las conclusiones es irse a consultar esta 9001, la 9000, para poder derivar el concepto que emite cada uno de estas definiciones, ¿vale? Entonces, esta es la definición de sistema de gestión que trae las normas ISO. Nosotros ya empezamos a ver que es un conjunto de elementos asociados a la organización, puntualmente lo que necesitamos empezar a definir en la organización y los elementos pues son los componentes que nos dan esas estructuras que requerimos para poder definir lo que nosotros necesitamos dentro de la organización. Ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de productos lácteos, pues debemos establecer dentro de la misionalidad quién van a ser, o bueno, dentro de los procesos que se estipulan dentro del mapa de procesos, quiénes van a ser los procesos de apoyo, si vamos a tener una gestión de compras o abastecimiento, si vamos a tener el tema, todas las necesidades que requerimos de contratación, entonces vamos a ver un proceso de gestión humana, vamos a tener la particularidad de la afectación a nivel ambiental, entonces vamos a ver si lo definimos como proceso de apoyo o tenemos que, por la connotación, pues tendría una gestión un poco más robusta, una obligación más jerárquica de lineamientos, entonces podríamos ubicarlos dentro de los estratégicos, así no se construye el mapa de procesos, quiero dar la claridad, porque pues hay técnicas como el mapeo, y otras metodologías que construyen un sistema de gestión, pero era para nombrarles un ejemplo de cómo nosotros empezamos a concebir lo que necesitamos estructurar dentro de la organización para empezar a determinar las gestiones y metodologías para empezarlos a traer a la realidad de la organización. Entonces, los elementos, mapa de procesos, grupos de trabajo que pueden estar establecidos en organigramas de la organización, el direccionamiento estratégico, que es donde vamos a ir donde apunta la organización a gestionar, y sobre eso pues obviamente pues se derivan todas las particularidades puntualmente hablando para dar cumplimiento a esas gestiones, ¿vale? Entonces, bueno, aquí dentro de la norma a veces nos traen unas notas aclaratorias. Esas notas aclaratorias es porque el concepto, y eso también lo define como las guías, pero dentro de las normas certificables también nos traen unas notas aclaratorias por algunos conceptos que no lo derivan en la definición del sistema. Ejemplo, la primera nota,
Un sistema de gestión puede abordar una o sola o varias disciplinas, como lo decíamos antes. Los sistemas de gestión, pues aquí estamos hablando de tres: calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental. Y obviamente todavía no hemos hablado de ello porque para mí es importante que ustedes conozcan la raíz de esto para poder ya hablar en materia y ya con términos más objetivos y puntuales, pero haría yo mal si les enseño de una vez la norma sin darle los puntos básicos a las personas que no han tenido ni una, es su primer contacto en el sentido de estas aplicaciones o de este conocimiento de buenas prácticas. A los que ya traen un poco de conocimiento, puede ser que ya esto lo hayan visto, pero pues no está mal refrescar conocimiento. Entonces, como decía la primera nota, obviamente este es un sistema, los sistemas de gestión pueden aplicarse para cualquier especialidad. Háblese de las tres que tenemos a colación en esta capacitación. La otra nota: los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, funciones y responsabilidades, la planificación y la operación, lo que hablaba yo anteriormente. Nos da ya variables en la definición de lo que nosotros tenemos que empezar a interpretar dentro de las organizaciones para poder construir nuestros sistemas. ¿Cuál va a ser la estructura de la organización para empezar a operar? Necesitamos grupos de trabajo definidos en organigramas como herramienta, pues existen muchas más, yo las llamo así, que es donde se estipulan todos los niveles jerárquicos, las gerencias, las sugerencias, las direcciones, las coordinaciones, eh, si son directivos, si son coordinadores, si son profesionales, si son técnicos, si son auxiliares, todos esos grupos de trabajo que requerimos definir dentro de la organización para establecer las competencias que necesitamos dentro de la organización definir para operar en cada una de las necesidades apremiantes, como lo menciona aquí. Funciones y responsabilidades. Ya estamos definiendo esas funciones y responsabilidades en las que yo estoy hablando. La estructura organizacional, pues el organigrama nos da los grupos de trabajo, el mapa de procesos que nos da el lineamiento de cómo nosotros vamos a operar frente a las actividades de la organización, donde damos ya la ubicación de los procesos estratégicos, porque pues son los que generan lineamientos. Por ejemplo, la calidad siempre está emitida o emanada desde esa alta gerencia y obviamente pues está dentro de los procesos estratégicos. Los operacionales o misionales, pues que son todos los que dan valor a la productividad del producto o servicio dentro de la organización o ser productos o servicios, porque no solo puede ser uno, puede ser varios, y obviamente pues da derivación a la planificación con esa estructura que estamos hablando, misional, la parte de direccionamiento estratégico, organigrama, mapa de procesos, definición de objetivos y metas estratégicas que dan la articulación para poder establecer esa planificación y pasar esa planificación a la implementación y obviamente a la operación y a los resultados y a las decisiones que requerimos. Y ya por último, nos habla de una nota 3, que es el alcance de un sistema de gestión que puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificarlas de la organización, secciones específicas e identificarlas de la organización o una más funciones dentro de un grupo de organizaciones. Cuando nosotros definimos el alcance del sistema, lo que sugiere o lo que yo sugiero es abarcar la totalidad del mismo. Pero, ¿por qué? Porque es importante que todos los procesos definidos dentro de la organización pues tengan ese grado de madurez continuo y paralelo a la construcción de cada uno de ellos. Y si ya pues están construidos, pues que vengan en ese mejoramiento continuo a la par o paralelamente para que pues el rendimiento sea colectivo, no individual. Pero las organizaciones que son multinacionales o pues tienen un grado de complejidad bastante robusto, pues tienden a segmentar los alcances de los sistemas para poder encaminar, por ejemplo, todos los procesos misionales al camino de la certificación. También se puede hacer. Eso es lo que nos dice la nota 3, que se puede hacer de diferentes formas. Nosotros podemos contemplar el todo de la organización, pero también podemos segmentar partes que han tenido
un poco más de evolución, porque nosotros en la organización vivimos más la parte operativa, vivimos más el día a día en la acción de la productividad, del servicio como tal. Entonces, pues obviamente hemos trabajado un poco más en ese sentido que los otros procesos que traen la gestión complementaria de, de, dar cumplimiento al todo de la misionalidad o de la plataforma estratégica para hablarlo de cómo es, de debidamente cómo es. Entonces, esta es la definición de sistema de gestión que ya podemos ver que pues es un conjunto de elementos de una organización que interactúan para establecer ciertos parámetros rectores, lineamientos eh, gerenciales globales dentro de la organización para ya emitir la implementación basada en la estructura organizacional que se empieza a derivar del contexto definido en su momento para la construcción de esto. Porque la construcción de lo que vamos hacia dónde apunta la organización, pues debe tener una metodología de identificación que nos dé esos datos para poderla construir como tal, porque todo lo que construimos dentro de la organización debe tener una justificación verificable y comprobable, ¿vale? Y obviamente, pues los sistemas deben tener o se deben definir, esos alcances deben estar definidos tanto dentro de la organización y documentalmente hablando. Los hemos encontrado dentro de los manuales de calidad, dentro de los planes de calidad, dentro de dentro de los planes estratégicos institucionales y dentro de documentos individuales que también están bien asociados al alcance del sistema de gestión. Obviamente, las empresas usan sus canales de comunicación, como por ejemplo sus páginas web, sus redes sociales, para poder establecer esos alcances y que puedan socializar, porque es una actividad que se debe hacer dentro de la organización, dar a conocer el alcance de su sistema de gestión a su cliente o a sus partes interesadas. Y ya vamos segmentando nuestro embudo del conocimiento, como lo menciono yo, para empezar a verificar dentro de los sistemas de gestión los principales elementos que requieren o que se requieren dentro de esta construcción de un sistema de gestión. Los principales elementos que conforman un sistema de gestión son los siguientes. El primero, y no por ser el primero es el fundamental, pero en mi concepto, las organizaciones es el que más les cuesta definir por la concepción de lo que va a pasar ahora, de la definición de de este término como tal. Es importante concebir a qué se refieren cuando hablamos de procesos. Entonces lo vamos a leer y lo vamos a interpretar, ¿vale? Para que estén muy atentos, este es importantísimo porque ustedes lo que van a evaluar dentro de las auditorías que van a ejercer son los procesos de la organización. Aquí, obviamente, es importante porque pues ustedes van a ser auditores internos HSQ frente a los sistemas de gestión, pero pues obviamente si les piden auditar, porque van a tener esas competencias, porque la auditoría pues eso genera otras partes particulares como áreas o departamentos o, o documentación, porque la documentación también soporta los procesos. Entonces, pues obviamente van a encontrar, para mí, el todo de cada posición estratégica o ubicación geográfica dentro de la organización es importante construirla en base a procesos o con base a procesos, perdón, con base a procesos. Ustedes han visto que algunos de los principios, aquí es una cuña, que definen en las políticas de calidad, está basada en el enfoque basado en procesos. Eso es un principio que se deriva de estas buenas prácticas, de estas normas ISO. Y cuando hablamos del enfoque basado en procesos, pues es porque nosotros no operamos de diferente forma cuando encaminamos los sistemas de gestión. El enfoque está basado en procesos y los procesos pues son un conjunto de actividades o tareas mediante las cuales una entrada, un input, se convierte en una salida o un resultado, un output. Los procesos de una organización constituyen los métodos de trabajo necesarios para poder generar los productos y servicios que se entregarán a los clientes, ya sean internos o externos. Como ejemplos de los procesos podemos citar
diseños de productos, compras, preparación y distribución de pedidos, etcétera. Es un conjunto de actividades que son reiterativas y frecuentes dentro de la organización. Por ejemplo, como lo poníamos aquí a colación, si nosotros tenemos una empresa de, de paneles solares, pues nosotros tenemos que tener el recurso o el proceso de una gestión de compras para poder estar estableciendo las compras que requerimos o los recursos que requerimos para poder proveer nuestro servicio de paneles solares. No solo podemos ofrecer el servicio, sino nosotros también tenemos la connotación de elaborar los paneles solares. Entonces, para poder ejecutar los paneles solares, pues necesitamos los insumos que requieren los paneles solares. Ya estamos hablando de dos procesos. Los que generan o producen los paneles solares, un proceso misional y un proceso de apoyo que generan las compras, que son los insumos que requiere ese proceso. Entonces, gestión de compras, gestión de abastecimiento, que ya empieza a derivar esas gestiones. Y obviamente, dentro de esa gestión de compras, pues ya empieza a cumplir con requisitos y debes que tiene la organización. ¿Cuáles son esos? Si vamos encaminados a la implementación de un sistema de gestión, pues debe haber una evaluación de proveedores, debe haber una gestión interna de las devoluciones a nivel de las características de los productos, si son conformes o no, todas gestión de almacenamiento, o la gestión de almacén, para ponerlo en términos que pues tenemos la derivación de dónde almacenar, porque nosotros no compramos solo un poquito para hacer un panel, si ya vamos en el camino y la empresa se ha constituido para hacer eh, eh, paneles solares, pues debemos demandar una cantidad necesaria para poder soportar anomalías. Entonces, eso necesita un almacenamiento. Esa gestión de almacén que hace parte de la gestión de compras, pues también se debe definir con unos protocolos de atención, con unas especificaciones de almacenamiento, con unas condiciones ambientales de los mismos, porque todos los productos no van a tener las mismas condiciones, deben tener unas condiciones diferentes dependiendo de cada uno de los productos. En fin, empieza uno a ver actividades y tareas, entradas que requiere ese proceso para convertirlas en salidas como el insumo, el documento, el registro, la política, por ejemplo, la política de devoluciones. Si dentro de la organización llega ese insumo y no cumple con ciertas variables que definimos como lineamiento, pues se devuelve con esa política y aparte esa política debe estar asociada a nuestros proveedores. Nuestros proveedores hacen parte de nuestro sistema de gestión. Cuando ya definimos un sistema de gestión, pues las partes interesadas, como los proveedores, pues deben conocer cómo nosotros operamos para que cumplan con esas condiciones. Si no las cumplen, pues buscamos otro proveedor. Son las condiciones que nosotros, como clientes de ellos, pues tenemos para cumplir los parámetros y lineamientos establecidos en nuestro sistema de gestión, ¿vale? Entonces, cada proceso debe estar definido dentro de lo que yo les he hablado de un mapa de procesos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la organización tiene ese pilar, tiene esa estructura organizacional definida dentro de la organización. ¿Y cómo nosotros empezamos a definir esos procesos dentro de la misma? Hay metodologías como la que mencionaba anteriormente, la del mapeo, que es la que se encarga de empezar a hacer, por ejemplo, metodologías de observación en in situ, en el lugar, que nos dan esos valores diferenciadores de actividades frecuentes que ejecutan dentro de las actividades apremiantes dentro de cada gestión. Por ejemplo, la gestión de compras pues tiene un proceso de cotización, tiene ciertos vectores que verifican que esos productos cumplan con las condiciones mínimas de nuestros productos, porque pues cada producto que entra a nuestra cadena de valor pues debe cumplir con ciertas derivaciones, porque nosotros lo que ofrecemos es un
producto que cumpla con ciertas variables que el cliente demanda. Entonces, pues nuestros insumos para construir nuestro producto principal debe derivar con las condiciones mínimas que nosotros debemos cumplir y que obviamente el producto complementario pues cumpla con ellos, y obviamente pues eso deriva de gestiones internas que debemos definir y que están estipuladas en documentos, y obviamente pues eso empieza a construir este proceso. Quiero permitirme aquí para poder aclarar que es un mapa de procesos, porque mucha gente no los conoce, y me voy a permitir esta prolijidad porque quiero mostrarles uno que tengo aquí a colación y que lo traemos al final, pero ya que estamos hablando de mapa de procesos, pues lo vamos a traer. Este es un mapa de procesos construido para una empresa de telecomunicaciones y de tecnología o de productos de desarrollo de software y de seguridad electrónica y eficiencia energética, porque pues también tienen esos servicios. Este mapa de procesos nos muestra las interacciones con esas flechas que están determinadas ahí, que si las ven en línea punteada y si ven el cuadro un poco ovalado en color verde, que es el proceso de evaluación y seguimiento que debemos tener y que nosotros como auditores internos hacemos parte de ese proceso, como se denominan diferentes organizaciones como control interno o evaluación y seguimiento y control, en fin, hay varias determinaciones que generan ese parámetro, y quiero mostrarles cómo se estipula dentro de un mapa de procesos los segmentos a los que debe tener cada uno de ellos para poder construir esta gestión. Deben existir procesos estratégicos que son los que se encargados de generar lineamientos con base a las necesidades apremiantes de la organización. En esta empresa, pues se identificaron con esta técnica que les mencioné anteriormente, que era fundamental. La gestión estratégica está basada en la edad y en los parámetros que se establecen desde ahí, como las políticas organizacionales a nivel general, en el tema de la calidad, en el tema de necesidades apremiantes a nivel global de esta gestión, el servicio al cliente, que era una debilidad, que no tenían esa reciprocidad de lo que generaban tanto internamente el cliente interno como el cliente externo. Entonces empezaron a determinarlo y lo determinaron porque muchas de las variables en la técnica que les mencioné anteriormente dio ese atributo para la ubicación en esta posición, y obviamente el tema comercial, que es fundamental, y lo ubicaron dentro del posicionamiento de los procesos estratégicos. Se definieron los procesos misionales, que es cada segmentación de los servicios abordados en los procesos, y obviamente, como les he dicho yo, los grupos de trabajo hacen parte de los procesos. Puede ser que una área o varias áreas sean grupos de trabajo para dar cumplimiento a un proceso, o varias áreas pueden estar aportando a varios procesos. Eso también debe estar definido en los organigramas y así sucesivamente, y obviamente deben tener esos procesos de apoyo, que son los que su nombre lo indica, apoyan gestiones complementarias dentro de la organización, necesidades apremiantes para poder dar cumplimiento a gestiones que requerimos. Por ejemplo, gestión contable y financiera, todo el tema de los recursos económicos, pues deben estar sujetos a un proceso, a un grupo de trabajo establecido que cumpla con ciertas competencias y que apoyen esa gestión que deriva de los resultados financieros y contables que tiene la organización. La gestión documental, que está enmarcada en todos los lineamientos, todas las gestiones archivísticas que tienen los documentos que genera cada una de estos procesos, que como todos los de apoyo, es transversal para todos, que deben replicar, y obviamente pues este proceso genera lineamientos archivísticos para que cada una de estas gestiones que emiten documentos pues cumpla con ciertas condiciones para agruparlos, segmentarlos y archivarlos de una manera lógica y consciente y consciente y consciente dentro
de los espacios derivados para esta gestión. Gestión de compras, como lo hablábamos anteriormente, el encargado de abastecer a la organización de los insumos que requiere esta entidad, y obviamente pues la gestión de talento humano, que proporciona todos los recursos a nivel humano de las necesidades apremiantes de cada uno de estos procesos. Y por último, los procesos de apoyo, los procesos de evaluación y seguimiento, que son los procesos que hacen parte los auditores para dar fe del cumplimiento de todas estas disposiciones que se ejecutan dentro de estas actividades. ¿Vale? Entonces, obviamente, los misionales, pues cada uno está forjado en la necesidad apremiante de los servicios, identificados en escalas generales de las grandes gestiones, porque dentro de eficiencia energética, infraestructura y telecomunicaciones, desarrollo de software, hay particularidades específicas que derivan para poder establecerlo en documentos como programas, procedimientos, manuales, que deben hablar sobre eso, pero que den cumplimiento a esta objetividad. ¿Y cómo se caracteriza o cómo se contempla un proceso? Se caracteriza de esta manera. Los procesos deben estar caracterizados dentro de esta gestión. Me permití hablarlo en la definición porque para mí es bastante relevante que entiendan cómo se conciben los procesos, porque esto es lo que ustedes van a verificar. Este documento, que se llama la caracterización del proceso, es el que se deriva para la construcción de esa gestión. ¿Cuál es el proceso que vamos a caracterizar? Son los 11 que veíamos a continuación, que veíamos en el mapa de procesos, donde hay un responsable del proceso, hay un objetivo del mismo, hay un alcance de ello para poder segmentar lo que cada uno de estos procesos actúa desde y hacia hasta dónde cumplen y dónde empieza a derivar la otra gestión de los otros procesos y cómo se articula. Ya lo demás lo vamos a hablar más adelante, porque en el ciclo de PHUDA me quiero involucrar cuando ya lo hablemos en propiedad y entiendan el concepto del ciclo de la mejora continua para poderlo establecer. Pero, pues estos documentos son los que dan esos valores, esas entradas y esas salidas que requieren el proceso, tanto interno como externamente, y que nos dan esas actividades que debemos generar y obviamente los lineamientos de medición, los recursos que requerimos, los documentos asociados al proceso, los riesgos asociados, los requisitos legales y normativos, y en fin. Pero quería mostrarles cómo, aparte del mapa de procesos, cómo se construyen dentro de las organizaciones esos procesos que estamos hablando hasta la definición, pero pues en este término a mí me gusta ahondar un poco más porque la concepción de esa definición es a veces un poco difícil de entender, y pues obviamente me desplayo un poco más ya cuando entremos en materia de cada uno de los numerales, pues se van a dar cuenta cómo interactúan estas herramientas que les he mostrado anterior, o estas dos diapositivas que les he mostrado ahora, el mapa de procesos y la caracterización de procesos. Volvamos a la definición, no quiero que nos desviemos del tema, me disculpan la desprolijidad, pero pues para mí era importante mostrarle la construcción de esta definición. Entonces, estos conjuntos de actividades que son frecuentes y reiteradas dentro de las organizaciones, pues las debemos empezar a identificar nosotros implementadores, y desde la posición de auditores debemos saber poderla verificar en los marcos que les mostraba o en los documentos o las estructuras organizacionales que les mostraba anteriormente. El mapa de procesos y la caracterización de cada uno de estos procesos que nos dan la evidencia de qué generan cada uno de ellos y qué recursos y dónde están soportados, cuáles son los riesgos que están asociados a ellos, y diferentes variables que dan esas herramientas de construcción de esos valores documentales que dan la atribución de la construcción de este elemento. Este es un elemento principal porque la gestión basada en procesos es lo que
se establece para poder determinar todo el ciclo de la mejora continua y todos los sistemas de gestión, cualquier especialidad que hable, ¿vale? Uy, perdón, me salí. Pasando a los otros principales elementos, ya vamos a hablar de otros que son bastante importantes. Los productos y servicios. Otro principal elemento. ¿Qué nos dice las normas ISO en el sistema de gestión que son productos y servicios? Son el resultado de los procesos que serán entregados a los clientes que los adquieran. Estos productos y servicios tienen unas características concretas que reciben denominaciones diversas, especificaciones, requisitos de productos o servicios o atributos. Cada uno de los procesos, por eso es el resultado de los procesos, tiene productos y servicios. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, vamos al proceso de talento humano. Talento humano, ¿cuál sería su producto o servicio a ofrecer a los demás componentes? El recurso humano, las personas necesarias para poder completar los equipos de trabajo que requieren cada uno de ellos. Pero eso tiene un detrás de cámaras. Yo lo menciono así de esa manera para poderlo... es un término coloquial que es fácil de entender. Ese detrás de cámaras es la construcción de los perfiles de cargos, de los manuales de funciones, de las competencias y experiencias que requerimos validar dentro de las entrevistas o los procesos de selección que se establecen dentro de la organización para poder entregar un producto o servicio que dé que cumpla con las necesidades y expectativas que quieren cada uno de los procesos. Y así sucesivamente. Hablábamos de compras que tienen que tener ciertas variabilidades o ciertas determinaciones dentro de su proceso para dar cumplimiento a la necesidad de cada uno de sus partes interesadas. Compras interactúa con la misionalidad, pero también interactúa con los diferentes procesos a necesidad de la organización. Por ejemplo, en talento humano, pues puede interactuar con el otro proceso de apoyo porque pues talento humano también requiere de recursos que solicita en sus planes de trabajo a nivel anual y pues obviamente la gestión de compras pues tiene la potestad de poder suplir esas necesidades a nivel adquisitivo de lo que pida ese proceso de gestión humana. Entonces, cuando hablamos de productos y servicios no quiere decir del producto final. Cada uno de los procesos emana o emite sus productos y servicios dentro de la organización y deben estar definidos claramente para saber qué es lo que cada uno hace para encaminarlos, cada uno de estos productos complementarios a las derivaciones, a las necesidades de cada producto final o cada servicio final que produce la entidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de especificaciones. Hay partes de organizaciones que generan como un proceso de gestión del conocimiento o, operación técnica. Y esa operación técnica da lineamientos, definiciones en necesidades apremiantes. Volvemos al ejemplo de los paneles solares que dan determinaciones de operatividad de la aplicación de esa gestión. ¿A qué me refiero yo? Estos paneles solares requieren de ciertas especificaciones de operación técnicamente hablando, que cumplan con ciertas variables de temas de limpieza, de aplicaciones también tecnológicas en el sentido de aplicaciones que derivan verificaciones de que el panel solar está en posiciones de ubicaciones de ambientes favorables, si hay una replicación de un ambiente donde tiene mucha afectación en el sentido de componentes ambientales, pues deben tener esas identificaciones a nivel tecnológico y esas características pues están definidas por una parte operativa que determina toda esa gestión y que da esas especificaciones para dar cumplimiento a la ubicación y disposición desde su ubicación, implementación, aplicatividad y funcionamiento de este producto que les mencioné anteriormente. Y así sucesivamente. Entonces, los productos y servicios que asocian los principales elementos de un sistema de gestión están o son componentes de los procesos, o sea,
son elementos que derivan cada uno de los procesos para dar cumplimiento a las necesidades de cada uno de sus partes interesadas, que ya lo vamos a ver, para cumplir con el todo, con la misionalidad de cada una de estas, de este producto o servicio final que ofrece la compañía, que ofrece la organización. ¿Vale? Espero les haya quedado claro cuáles son los productos y servicios que no solo son porque la concepción, y es normal que se basen en el producto final que se entrega al cliente. Nosotros tenemos clientes internos que nos requieren productos y servicios. Hablábamos de talento humano. Talento humano tiene la complejidad de generar su talento humano. Pero, por ejemplo, si traemos, hablando, yo me hago en la ubicación, cuando hablo del ejemplo, me pongo en la posición. Si se trae una persona en los que veíamos ahorita, en telecomunicaciones, traemos a un panadero para trabajar en telecomunicaciones, pues no les va a funcionar las actividades que requieren en esa especialidad de ese proceso, ¿vale? Entonces, debemos generar productos y servicios con unas especificaciones determinadas en cada uno de estos procesos, ¿vale? Listo. Pasamos al otro principal elemento. Clientes y otras partes interesadas. Lo que hablaba yo anteriormente. Clientes internos y externos. Vamos a ver qué nos dice ese concepto o este principal elemento. Es el elemento que establece directa o indirectamente las características que han de tener los productos y servicios. Los clientes son también quienes reciben los productos y servicios demandados. El mismo ejemplo que poníamos ahorita, si nosotros les enviamos a operaciones técnicas un panadero, pues no estamos cumpliendo con las necesidades y expectativas que nos demandó nuestra parte interesada, nuestro cliente interno. Entonces, pues estamos incumpliendo y obviamente pues afectamos al sistema de gestión como tal y obviamente damos una afectación a la cadena de valor de toda la organización. Entonces, nosotros desde cada posición geográfica dentro del mapa de procesos debemos generar los insumos, los productos y los servicios que debemos establecer dentro de una caracterización de proceso para dar cumplimiento a esto. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros primero, como un responsable de cada proceso, debemos empezar a definir cuáles son nuestras partes interesadas y sobre esas partes interesadas empezar a identificar cuáles son sus necesidades y expectativas que requieren de nuestra gestión, porque cada uno de estos elementos tiene una misionalidad de cumplir objetivamente dentro de un sistema, ¿vale? Y ya por último, por el día de hoy, viendo la hora, vamos a hablar de la estructura organizacional o organizativa, que son los roles, responsabilidades y autoridades que las personas de la entidad utilizan para organizarse internamente y coordinar el trabajo. Yo les hablaba inicialmente de los responsables de cada proceso. Eso debe estar definido dentro de los niveles más altos de la organización para generar, pues ellos tienen esa responsabilidad a nivel de competencias, de experiencia y de verbos rectores dentro de sus funciones asignadas por el perfil del campo. Y adicionalmente a eso, pues ellos deben empezar a estructurar sus equipos de trabajo con sus roles, responsabilidades y a quién le rendir competencia dentro de sus grupos. Porque pues todos, como hablábamos el día de ayer, no le pueden decir, o bueno, no sé si lo hablábamos ayer, pero todos no le pueden emanar las necesidades al gerente general, porque pues el gerente general lo que deriva ya son decisiones y pues si tú eres un auxiliar o un técnico, pues no le puedes solicitar que requieres la dotación, pues porque ya hay unas responsabilidades y unos roles asignados a otras partes de la organización que están derivadas a dar cumplimiento a esto. Entonces, esa estructura organizativa que tiene cada organización, que debe generar esa organización, pues puede ser la herramienta que yo les menciono dentro de lo que hemos hablado hoy, que es un organigrama institucional derivado en los cargos específicos o derivado en las áreas o departamentos que existan dentro de la organización y que aparte de ello pues tengan las funciones
específicas de cada una de ellas, porque pues hay áreas que deben tener funciones específicas y también debe haber funcionarios que cumplan con esas funciones que se determinan en cada área. Y eso está asociado a sus manuales y perfiles del cargo que se construyen y que cuando nosotros somos vinculados por una entidad, pues son el documento que nos hacen firmar con el gerente general, aparte del contrato, que son lo que nosotros debemos cumplir dentro de la organización frente al perfil que nosotros cumplimos con todas las necesidades de ese perfil para dar ese cumplimiento. Estos roles, responsabilidades, autoridades deben estar muy bien definidos dentro de la organización porque si eso no se establece de esa manera, pues vamos a incurrir en lo que hablábamos anteriormente hace poco. No saber cuál es mi responsabilidad, a quién debo rendirle cuentas como autoridad y cuál es mi rol específico dentro de la organización. Entonces, siempre hemos encontrado dentro de nuestras consultorías, y esto ya es una cuña, que responsabilizan por no contratar más personal a auxiliares y a pasa, ¿no? Y a técnicos en esos niveles de responsabilidad de un proceso. Y lo que sucede es que el grado de conocimiento dentro de sus competencias, porque pues si son auxiliares es porque están en el camino de trascender en su conocimiento, son personas que apenas están dando sus primeros pasos a nivel profesional o a nivel laboral, entonces pues no tienen esa potestad de poder asumir responsabilidades como un proceso como tal definido dentro de la organización. Y pues pasa que no tienen las competencias para poder ejecutar lo que requiere ese rol. Entonces es importante que los roles estén bien definidos dentro de la organización para poder generar esas responsabilidades y esas autoridades que derivan de determinaciones de acciones dentro de la organización en cada uno de sus grupos de trabajo asociados a las competencias que tiene cada uno y obviamente pues derivar a las buenas prácticas de los productos y servicios que pueden emitir o que necesitan emitir cada uno de estos procesos, ¿vale? Y ya siendo las 9 de la noche de, del día de hoy martes, pues damos por terminado eh, la clase de hoy. Espero les haya gustado, les haya generado amplitud en sus conocimientos y no siendo más, me despido. Muchas gracias por el día de hoy. Espero tengan un feliz descanso y nos vemos mañana por este mismo canal a la misma hora. Que estén